Marco Aurelio, filosofía y poder. Marco Aurelio nació el 26 de abril del 121 después de Cristo en Roma, en una familia de la alta nobleza romana. Su nombre completo era Marco Aurelio Antonino Augusto, pero es más conocido por su título imperial. Su vida, aunque marcada por la grandeza del Imperio Romano y su papel como emperador, también estuvo profundamente influenciada por su búsqueda de la filosofía, la moral y la virtud. Era un hombre que, a pesar de vivir en la cúspide del poder, mantenía una profunda humildad, y su vida se convertiría en un modelo de sabiduría para generaciones venideras. Marco Aurelio era hijo de una familia prominente, pero también estaba vinculado a la dinastía de los Antoninos, una familia que había gobernado Roma en una época de relativa estabilidad y prosperidad. Su padre, que era parte del círculo cercano del emperador, murió cuando Marco era joven, dejándolo huérfano de una figura paterna directa. Esta pérdida temprana tuvo un impacto en su vida, pero también fue el inicio de una serie de eventos que lo llevarían a ser uno de los emperadores más admirados de la historia. Desde joven, Marco fue educado con una atención excepcional. Estudió con los mejores maestros de Roma, aprendiendo retórica, derecho y, lo más importante, filosofía. Sin embargo, lo que realmente marcó su vida fue su profundo amor por la filosofía estoica. A través de sus estudios, se interesó por las enseñanzas de Zenón de Citio, Epicteto y Séneca, los principales exponentes del estoicismo, una escuela filosófica que defendía la racionalidad, la autodisciplina y la aceptación del destino. Marco Aurelio adoptó estas enseñanzas como principios fundamentales para su vida, y de hecho, su obra más famosa, Meditaciones, es un testamento de su dedicación a la filosofía y su búsqueda constante de mejorar como ser humano. En su juventud, Marco fue elegido para formar parte de la corte imperial y fue adoptado por el emperador Antonino Pío, quien también fue su mentor. Esta adopción marcó el comienzo de su ascenso al poder. A lo largo de su vida, Marco Aurelio mantuvo una relación estrecha con Antonino Pío, a quien respetaba profundamente. Fue un emperador sabio y justo, y su influencia se reflejó en el joven Marco, quien se comprometió a gobernar con la misma integridad y bondad. En el año 161 después de Cristo, Marco Aurelio se convirtió en emperador, pero no de manera solitaria. Junto a él, en un acto inusual para la época, se designó como coemperador a su hermano adoptivo, Lucio Vero. La relación entre ambos era cordial, pero Marco siempre fue el más reflexivo y filosófico de los dos. Mientras que Lucio Vero se encargaba de la administración y la política, Marco Aurelio se dedicó a la filosofía y a la reflexión interna. Durante su reinado, el Imperio Romano se vio envuelto en una serie de conflictos militares. En el este, enfrentaron las invasiones de los partos, mientras que en el norte, las tribus germanas comenzaron a presionar las fronteras del imperio. Marco Aurelio pasó largos periodos fuera de Roma, dirigiendo personalmente las fuerzas militares en las fronteras del imperio. Aunque como emperador estaba obligado a tomar decisiones militares, siempre intentaba mantener la filosofía estoica como guía en sus acciones. A pesar de las tensiones externas, Marco Aurelio nunca dejó de lado su compromiso con la sabiduría y la justicia. Durante las guerras en las fronteras, no solo era un líder militar, sino también un líder moral. Se le atribuía la habilidad de mantener la calma en medio del caos, de escuchar las preocupaciones de sus soldados y de actuar con humildad. Muchos soldados y oficiales se inspiraron en su trato directo y en su disposición para estar siempre al lado de sus tropas, incluso en los momentos más difíciles. Si te está gustando esta historia sobre Marco Aurelio y te interesa conocer más sobre personajes históricos fascinantes, no olvides darle like, comentar y suscribirte para estar al tanto de todos nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido como este. Mientras luchaba en las fronteras, las circunstancias personales de Marco Aurelio se tornaron complejas. En su vida privada, Marco estuvo casado con Faustina la Mayor, con quien tuvo varios hijos, muchos de los cuales no sobrevivieron a la infancia.
La muerte de sus hijos fue una de las pruebas más duras que enfrentó. Sin embargo, como emperador estoico, Marco Aurelio nunca permitió que sus sentimientos de dolor y tristeza interfirieran en su deber. Su capacidad para mantener el control emocional y seguir adelante con sus responsabilidades es un testimonio de su apego a los principios estoicos. Uno de los aspectos más fascinantes de la vida de Marco Aurelio es su capacidad para mantener una vida filosófica en medio del poder. Mientras que otros emperadores estaban rodeados de lujo y ostentación, Marco Aurelio vivía con modestia. A pesar de la riqueza y la influencia que tenía, se mantenía sencillo en sus costumbres y modesto en su vestimenta. No buscaba la gloria personal, sino la gloria del imperio y el bienestar de sus súbditos. La obra más conocida de Marco Aurelio, Meditaciones, es una serie de notas y reflexiones que escribió a lo largo de los años. Este texto no fue escrito para ser publicado, sino como un ejercicio personal para mejorar su carácter. En Meditaciones, Marco reflexionaba sobre la naturaleza del alma humana, la fugacidad de la vida, y cómo mantener la calma y la serenidad en medio de la adversidad. Sus escritos son profundamente introspectivos y ofrecen una visión única de un hombre que, a pesar de ser uno de los más poderosos del mundo, se consideraba a sí mismo como un ser humilde, dedicado al aprendizaje constante. El pensamiento de Marco Aurelio estaba impregnado de un sentido de deber y responsabilidad. Creía que la vida humana era fugaz y que solo podía encontrar significado a través de la virtud y la moralidad. Para él, la vida era un campo de batalla interno, donde el mayor desafío era dominar las pasiones y deseos. Consideraba que el ser humano no podía controlar los eventos externos, pero sí podía controlar su reacción ante ellos. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja, escribía, un recordatorio constante de que la verdadera felicidad venía de vivir en armonía con la naturaleza y con los principios de la razón. Su carácter estoico y su dedicación al deber lo llevaron a ser admirado por muchos de sus contemporáneos. Sin embargo, el reinado de Marco Aurelio no estuvo exento de críticas. Aunque su vida fue en gran parte dedicada al bienestar del Imperio Romano, las guerras en las fronteras, las plagas y la corrupción en Roma pusieron a prueba su liderazgo. A pesar de sus esfuerzos por mejorar las condiciones sociales y políticas, nunca logró eliminar completamente la corrupción que afectaba a las clases altas y la burocracia romana. A lo largo de su reinado, Marco Aurelio se enfrentó a la dura realidad de que el Imperio Romano, aunque fuerte en muchos aspectos, también estaba envejeciendo. Las dificultades externas, junto con los problemas internos, marcaron un periodo de inestabilidad para Roma. No obstante, a pesar de estos problemas, Marco Aurelio siempre mantuvo la esperanza en el futuro y la firme convicción de que el imperio podía superar cualquier adversidad, siempre que sus ciudadanos se mantuvieran virtuosos y comprometidos con el bienestar común. El emperador Marco Aurelio murió el 17 de marzo de 180 después de Cristo, mientras estaba en una campaña militar en Viena. A su muerte, fue sucedido por su hijo Cómodo, cuyo reinado contrastó drásticamente con el de su padre. Mientras Marco Aurelio había sido un líder reflexivo, justo y comprometido con la filosofía, Cómodo era conocido por su indulgencia y su deseo de gloria personal. La transición de Marco Aurelio a su hijo marcó el fin de una era de emperadores sabios y la decadencia de la dinastía de los Antoninos. Hoy en día, Marco Aurelio sigue siendo recordado como uno de los más grandes emperadores de Roma. Su vida es un testimonio de la capacidad humana para combinar el poder con la sabiduría y la virtud. A través de sus meditaciones y su ejemplo personal, sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan vivir una vida de propósito y autocontrol. Marco Aurelio, el emperador estoico, es un recordatorio de que la verdadera grandeza no reside en el poder, sino en la capacidad de gobernarse a uno mismo y vivir de acuerdo con los principios de la razón y la justicia. Gracias por acompañarnos en esta fascinante historia de Marco Aurelio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto de nuestros próximos videos.
Y déjanos en los comentarios qué personaje histórico te gustaría que habláramos en una próxima ocasión. Nos vemos en el próximo video.